¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en este curso de antenas, estamos ya por la clase número 6. Vamos a ver en este caso uno de los temas más difíciles, pero a su vez los más lindos y los más importantes, que se refiere específicamente a las ecuaciones de Maxwell y su adecuación y su trabajo con los campos para obtener los vectores de radiación y los campos eléctricos y magnéticos radiados, tanto lejanos como cercanos, en una antena, particularmente en las antenas dipolares largas y infinitesimales. Vamos a comenzar trabajando y viendo un video muy interesante sobre el señor James Clerk Maxwell y sus teorías elaboradas que dieron origen a toda la teoría electromagnética moderna. ¿Estamos listos? Pies, vamos. Las elegantes teorías matemáticas no fueron las únicas cosas bellas de que se rodeó James Clerk Maxwell. Estaban sus valiosos libros, por supuesto, y en el exterior de su bien amueblado estudio se encontraban las colinas onduladas de Glen Eyre, la propiedad familiar de Maxwell, a 2 días de viaje de Edimburgo. Cada mañana, más cercana incluso a su corazón, estaba Catherine. Buenos días, James. Oh, querida, ¿ya me traes el té? Te pones a trabajar y no sabes ni la hora. Se conocieron en Aberdeen, en el Marischal College, donde Maxwell empezó a enseñar en 1856. 2 años más tarde, James escribía a su tía Kay: la presentes para comunicarte que pronto tendré esposa. Predijo que su nueva novia, con toda seguridad, no me parará las matemáticas. Y como ya era característico en todas las predicciones científicas de Maxwell, esta fue igualmente exacta. Maxwell no fue, por supuesto, el primero en hacer predicciones correctas sobre los profundos misterios de las fuerzas naturales. 2 siglos antes, Isaac Newton ya había escrito un libro sobre el tema, pero tuvo que expresarse en términos de acción a distancia. Esa idea llegó a aplicarse no solo a la gravedad, sino también a la electricidad y al magnetismo. Después, en la década de 1830, pisando los talones a los franceses Coulomb y Ampère, y sobre todo siguiendo la pista de Hans Christian Ørsted, apareció Michael Faraday. Se sentía fuertemente atraído por la electricidad y el magnetismo, y en agosto de 1831 ya tenía claro cuál iba a ser su camino. Faraday, tomando las cosas donde Ørsted las había dejado, confirmó que una corriente eléctrica puede producir un campo magnético. Y yendo más lejos todavía, demostró también que un flujo magnético variable puede crear una corriente eléctrica. Y que una corriente eléctrica variable en un circuito puede inducir el que aparezca una corriente en otro. ¿Este, James? Sí, ese, el libro de Faraday. Después de eso, y especialmente a la luz de descubrimientos similares del americano Joseph Henry, el principio de inducción en la naturaleza de la electricidad y del magnetismo estaba ahí porque el mundo científico pudiese contemplarlo. Y ciertamente en el interior de la casa de Maxwell, el libro de Faraday, Investigaciones experimentales en electricidad, era considerado como el texto definitivo. Cuando se hizo con la obra de Faraday, Maxwell ya estaba preparado para sacar nuevas conclusiones, una habilidad que había desarrollado desde sus años mozos.
Cuando era estudiante en Cambridge, el profesor de matemáticas de Maxwell hizo la siguiente observación. Parece imposible que él piense algo incorrecto en temas de física. Poco después, siendo estudiante graduado, escribió un artículo con el que la comunidad científica tuvo que estar de acuerdo. Su título era Sobre las líneas de fuerza de Faraday. Y con la preparación de esa obra, James Clerk Maxwell había hecho sus deberes para casa. En la primavera de 1846, Michael Faraday había redactado un artículo con el título Consideraciones sobre las vibraciones en los rayos. En esa profética publicación especulaba que la luz era un tipo de vibración en las líneas de fuerza. Sabemos que las líneas de fuerza, escribía, conectan partículas y también masas de materia. En otras palabras, en la imaginación de Faraday, las cargas eléctricas estaban ligadas por líneas de fuerza en el espacio vacío. Sin embargo, aun cuando su idea era fácil de ver con el ojo de la imaginación, introducía una fascinante cuestión científica. ¿Una carga vibrando haría vibrar también a las líneas de fuerza? En este punto, Faraday debió haber imaginado que cada línea se comportaría como si fuera una hilera de osciladores mecánicos unidos. Y en ese caso, habría visto una perturbación propagándose a lo largo de la hilera, bien como onda longitudinal, bien como onda transversal. Independientemente de la forma que puedan haber tomado esas vibraciones en su imaginación, lo importante estaba en el hecho de que Faraday las había visto. Y entre líneas, en alguna parte del libro de Faraday, Consideraciones sobre las vibraciones en los rayos, James Clerk Maxwell descubriría su teoría electromagnética de la luz. Sin embargo, antes de poder leer lo escrito por Faraday para posteriormente refinarlo y pulirlo con sus elegantes matemáticas, Maxwell tuvo que descifrar una pista decisiva. Encontró una velocidad muy significativa relacionada con las fuerzas de la electricidad y del magnetismo. Cada onda tiene una velocidad característica que depende de lo que la hace viajar. Por ejemplo, en aguas profundas, la velocidad de las olas depende de la aceleración de la gravedad y de la longitud de la ola. En el aire, la velocidad del sonido depende de la presión del aire, así como de la densidad del medio. Y para los osciladores conectados, la velocidad viene dada por la constante del muelle, la masa y la distancia entre los osciladores. Había llegado el momento en que Maxwell se sentara a determinar la velocidad de las ondas en las líneas de fuerza de Faraday. Desde la perspectiva matemática de Maxwell, las líneas de Faraday eran una expresión de la naturaleza, 1 dividido por r al cuadrado, de las fuerzas de la gravedad, de la electricidad y del magnetismo. Y al mismo tiempo cada una de ellas tiene una constante específica. Y al caer en unas manos científicas adecuadas, esos hechos llegaron a convertirse en lo siguiente. Puesto que las fuerzas fundamentales de la electricidad y del magnetismo no son independientes, la constante eléctrica K sub E y la magnética K sub M deberían estar relacionadas. Pero la cuestión es, ¿cómo? El cociente K sub E partido por K sub M tiene por unidades metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado. Dicho de otra forma, son las unidades del cuadrado de una velocidad. ¿Pero de qué velocidad?
Su cuadrado es 9 por 10 elevado a 16 metros al cuadrado dividido por segundo al cuadrado. Dividan la constante eléctrica entre la constante magnética. Y ahí está, la velocidad de la luz. Fue un descubrimiento asombroso. Después de 50 años de minucioso examen científico en otros lugares, James Clerk Maxwell vio la luz y encontró su velocidad en las fuerzas de la electricidad y del magnetismo. Pero no eran solo las fuerzas fundamentales lo que ocupaban la mente de Maxwell. Hacia 1857 se ofreció un premio académico al que pudiera explicar la naturaleza sólida de los anillos de Saturno y su constante movimiento alrededor del planeta. La respuesta de Maxwell dio en el clavo. Maxwell escribió: la única estructura que podía explicar tal estabilidad era que estuviesen constituidos por un enjambre de partículas desconectadas. El trabajo de Maxwell no solo ganó el premio de Cambridge, ganó además el elogio de toda la comunidad científica. Sir George Airy, astrónomo de la Casa Real Británica, lo calificó como una aplicación notabilísima de las matemáticas. Quizás, porque una buena acción merece una recompensa, Maxwell puso sus ojos enseguida en otras partículas, además de las de los anillos de Saturno. Desarrolló una teoría cinética de los gases según la cual las moléculas de gas son pequeñas partículas elásticas que chocan unas con otras al moverse a diferentes velocidades. Maxwell pensaba que toda investigación en física debería avanzar basándose, según sus palabras, en principios estrictamente mecánicos. Y esa creencia no solo llevó a Maxwell a su teoría de los gases, le condujo también a sus grandes logros en electricidad y magnetismo. Para continuar su investigación, el matrimonio Maxwell se trasladó a Kensington, en Londres, en el año 1860. En el King's College, durante 5 años fue fecundo, tanto en la teoría cinética de los gases como en electricidad. Y aquí, en la Royal Institution de Londres, Maxwell conoció finalmente a Faraday. Faraday, como recordarán, había visto la electricidad en términos mecánicos, no solamente como una idea que estaba en armonía con la acción a distancia de Newton, sino como algo de líneas físicas, una estructura sólida de fuerzas que irradiaba a través del espacio. Maxwell afirmaría con gran admiración que Faraday había visto un medio allí donde los estrictos newtonianos no veían otra cosa que distancia. Maxwell añadió con agudeza: Faraday buscó el lugar de los fenómenos en verdaderas acciones que se producen en el medio. Como, por supuesto, más tarde se pudo ver, ese medio es el campo electromagnético, y ahí es donde la acción tiene lugar verdaderamente. Pero antes de que Maxwell pudiera captar el mensaje procedente del medio, tuvo que determinar si las ondas podían viajar a través de los campos eléctrico y magnético a la velocidad de la luz. Si era así, tendrían que obedecer a las 4 leyes de la electricidad y del magnetismo. El flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a 4pi por K sub B multiplicado por Q, o Q dividido por epsilon sub 0, donde Q es la carga total encerrada por la superficie. Y el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es siempre igual a 0. Estas son las leyes de Gauss de la electricidad y del magnetismo.
La circulación del campo magnético a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por la intensidad de la corriente eléctrica que pasa a través de la superficie bordeada por esa trayectoria. Esta es la ley de Ampère. La circulación del campo eléctrico a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a menos el ritmo de cambio del flujo magnético a través de la superficie bordeada por esa trayectoria. Esta es la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Supongamos, por tanto, que puede haber una onda en la intensidad del campo eléctrico. Esta es una onda transversal plana y viaja, por supuesto, a la velocidad de la luz. Pero consideremos el campo en cualquier instante. Como está dirigido hacia arriba en una región y hacia abajo en otra próxima, tiene una circulación según una trayectoria como esta. Según la ley de Faraday, eso significa que debe haber flujo magnético a través de una superficie bordeada por esa trayectoria, y más aún, que debe estar cambiando con el tiempo. Y eso solo puede significar una cosa, que a una onda eléctrica le acompaña siempre una magnética allá donde vaya. Pero, y aquí está el punto decisivo del problema, a su vez eso significa que en cualquier instante hay una circulación del campo magnético según esta trayectoria. Y según la ley de Ampère, eso solo puede ser verdad si hay una corriente a través de la superficie que bordea dicha trayectoria. Pero en el espacio vacío no hay materia ni corrientes eléctricas, así que no hay manera de escaparse del hecho de que, según las leyes de la electricidad y del magnetismo de los tiempos de Maxwell, no podría haber absolutamente ninguna ondas electromagnéticas en el espacio. La cuestión era esta. Si las leyes de la física establecían que en un espacio vacío no podían existir ondas, ¿podría haber sido que, aunque fueran leyes fundamentales, de algún modo estaban incompletas? Maxwell se dedicó a examinar las leyes fundamentales de su época y obtuvo un gran triunfo al encontrar la pieza que faltaba. Y lo consiguió observando un aparato sencillo y completamente convencional, un condensador. La circulación magnética a lo largo de cualquier trayectoria depende de la corriente eléctrica que atraviesa la superficie bordeada por dicha trayectoria. La única manera de estar seguro de que la corriente va a través de esa superficie es imaginando una membrana bordeada por la trayectoria. La corriente entonces deberá pasar a través de la membrana independientemente de la forma que tenga esta. Pero esto ya no es cierto si la corriente va a un condensador. Entonces, aun cuando hay una corriente que circula, no puede haber ninguna a través de la membrana. Si eso es así, ¿a qué es igual la circulación magnética? Buscando una respuesta a esa pregunta, tomó una página del libro de Faraday. Cuando el flujo magnético varía, crea una circulación eléctrica. Y luego, según su costumbre, miró las cosas desde el otro lado. ¿Puede la variación del flujo eléctrico, se preguntaba, crear circulación magnética? La respuesta prometía una solución al problema del condensador. Cuando la corriente fluye a un condensador, la carga aumenta, lo que crea un campo eléctrico creciente entre las placas. El flujo eléctrico a través de la membrana se puede deducir a partir de la ley de Gauss, imaginando una superficie cerrada. Todo el flujo va a través de la membrana en forma de cúpula y es igual a la carga en la placa del condensador dividida por epsilon sub 0. El ritmo de cambio del flujo eléctrico
se puede hallar diferenciando ambos miembros de la ecuación y viene dada simplemente por la corriente que circula por el hilo. En otras palabras, epsilon sub 0 multiplicado por el ritmo de cambio del flujo eléctrico a través de la membrana con forma de cúpula es lo mismo que la intensidad de la corriente eléctrica a través de la membrana plana. Este fue el descubrimiento crucial de Maxwell, la manera precisa como un flujo eléctrico variable puede generar un campo magnético como si fuese una especie de corriente eléctrica. De hecho, el propio Maxwell llamó a este término matemático corriente de desplazamiento. Dicho de otro modo, la circulación magnética a lo largo de una trayectoria cerrada viene dada no solo por la corriente eléctrica a través de la superficie bordeada por dicha trayectoria, sino también por el ritmo de cambio del flujo eléctrico a través de dicha superficie. Así es como Maxwell completó las leyes de la electricidad y del magnetismo. Y con esas leyes Maxwell pudo demostrar que las ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia y longitud de onda se propagan en el vacío a la velocidad de la luz. El descubrimiento de Maxwell, que en aquel momento parecía puramente teórico, llevaría a que las imágenes y sonidos del siglo XX se irradiasen a través del espacio no solo en forma de luz visible, sino también como ondas radiofónicas, microondas y ondas de todo el espectro electromagnético. Fue un descubrimiento que conduciría lejos, más allá de la Tierra, hasta los más profundos reinos del espacio, donde una onda en la intensidad del campo eléctrico implica la existencia de un flujo magnético variable. Eso significa que hay ondas en el campo magnético. Y eso es posible cuando hay variación de flujo eléctrico. Y es comprensible solamente porque Maxwell comprendió que los campos eléctrico y magnético se crean mutuamente cuando se mueven juntos en una onda a la velocidad de la luz. Y así siguen ambos campos, los dos a una, por toda la eternidad, propagándose por todo el universo. Y en esa luz, siempre a la velocidad de la luz, uno puede ver finalmente el poder y la gloria de las ecuaciones de Maxwell. Así como Newton nació el mismo año en que murió Galileo, Maxwell nació en 1831, el año en que Faraday descubrió la inducción electromagnética. Y murió en 1879, el año del nacimiento de Albert Einstein. ¿Cómo podría haber resultado mejor? Porque entre Newton y Einstein, nadie en la historia científica ha dejado una huella tan profunda. Maxwell se adelantó al perfeccionar y redefinir las leyes fundamentales de la naturaleza, y en ese proceso construyó un puente hacia la física moderna. Bien. Estamos nuevamente en las clases de antenas. Vamos a analizar las ecuaciones de Maxwell. Soy el ingeniero Roberto Breslin y vamos a hablar que desde finales del siglo XVIII muchos científicos formularon leyes cuantitativas que relacionaban las interacciones entre los campos eléctricos, los campos magnéticos y las corrientes sobre conductores. Entre estas leyes están la ley de Ampère, la ley de Faraday o la ley de Lenz. Maxwell lo que hizo fue unificar todas estas leyes en una descripción coherente del campo electromagnético. Maxwell se dio cuenta que la conservación de la carga eléctrica parecía requerir introducir un término adicional en la ley de Ampère. De hecho, actualmente se considera que uno de los aspectos más importantes del trabajo de Maxwell en el electromagnetismo es el término que introdujo en la ley de Ampère.
la derivada temporal de un campo eléctrico conocido como corriente de desplazamiento. El trabajo que Maxwell publicó en 1865, A Dynamical Theory of the Electromagnetic Fields, modificaba la versión de la ley de Ampère, con lo que se predecía la existencia de ondas electromagnéticas propagándose, dependiendo del medio material, a la velocidad de la luz en dicho medio. De esta forma, Maxwell identificó la luz como una onda electromagnética, unificando así la óptica con el electromagnetismo. Exceptuando la modificación a la ley de Ampère, ninguna de las otras ecuaciones era original. Lo que hizo Maxwell fue reobtener dichas ecuaciones a partir de modelos mecánicos e hidrodinámicos usando su modelo de vórtices de líneas de fuerza de Faraday. Vamos a comenzar planteando cuáles serían las ecuaciones de Maxwell. Vamos a tener 4 ecuaciones fundamentales que vamos a ir descubriendo en su nombre, su forma diferencial y su formato integral. Por ello, vamos a empezar analizando primero las leyes de Gauss. Aquí lo tenemos a Gauss. Gauss fue un científico que nació en 1777 y murió en 1855. Fue astrónomo, geodesta, matemático y físico alemán que trabajó en muchos campos: en la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia y, lo que nos interesa a nosotros, el magnetismo y también la óptica. Vamos a ver inicialmente esta imagen en donde tenemos una carga puntual que tiene radiando diversos vectores de electricidad. Estos vectores, como vemos, se radian desde un punto hacia su periferia y vamos a definir una superficie aleatoria en donde vamos a trabajar. Como vemos, estos vectores de alguna forma están saliendo, es decir, que están divergiendo de un punto central. La ley de Gauss explica la relación entre el flujo de campo eléctrico y esta superficie cerrada. El flujo eléctrico, phi, es la cantidad de fluido eléctrico que atraviesa esta superficie cerrada, es decir, la totalidad del fluido eléctrico que atraviesa esta superficie cerrada. Entonces, el flujo va a ser la integral entre 0, que es el punto en donde salen, y el infinito, y que va a ser igual, según la ley de Gauss, a la integral de superficie, es analizar el total de la superficie de la totalidad de los vectores de campo eléctrico multiplicada por la derivada de la superficie, la diferencial de la superficie. Entonces vamos a analizar de esa forma la totalidad del campo eléctrico, de los vectores de campo eléctrico que atraviesan la superficie. La ley, en un sentido estricto, lo que dice es que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, que es lo que tenemos especificado en el recuadro, es igual al cociente entre la carga Q o la suma de la totalidad de cargas que hay en el interior de la superficie y la permitividad eléctrica en el vacío epsilon 0. Esta es la forma integral
de la ley de Gauss del campo eléctrico. Se define divergencia de un campo vectorial es aquella que mide la diferencia entre el flujo saliente y el flujo entrante de un campo vectorial sobre una superficie que rodea a un volumen de control. Por tanto, si el campo tiene fuentes, como en este caso, la divergencia será positiva, y si tiene lo que se denominan sumideros, la divergencia será negativa. Por ejemplo, una carga podrá emitir y otra carga puntual podrá recibir. En este caso tenemos una divergencia positiva, pero podríamos tener otro con divergencia negativa que esté recibiendo. El símbolo nabla es el operador de divergencia. Entonces, la divergencia de un campo vectorial F se expresa como nabla por F y es igual al límite cuando el volumen tiende a 0 de 1 sobre esa variación de volumen por la integral de ese campo vectorial F en ds. Por lo tanto, como tenemos acá un campo vectorial que en este caso va a ser el campo eléctrico, tenemos una superficie, vamos a poder expresar que vamos a poder poner ese campo eléctrico de la ley de Gauss como una operación nabla, es decir, una operación de divergencia. Entonces, en forma diferencial, la divergencia del campo eléctrico es proporcional a la densidad de carga eléctrica. Es la misma ley que hemos planteado ahora, anteriormente, pero expresándolo en términos del operador nabla y expresándolo como una divergencia. En donde, en este caso, ρ va a ser la densidad de carga en el vacío y epsilon 0 va a ser la permitividad en el vacío, que es 8,85 por 10⁻12 faradio sobre metro. Podríamos también expresarlo en una forma genérica, es decir, donde consideremos la totalidad de la densidad de carga eléctrica. Para eso podemos expresar la primera ley de Gauss, la de campo eléctrico, como la divergencia de, en este caso, la densidad del flujo eléctrico. En vez de decir del campo eléctrico, es la densidad del flujo eléctrico directamente y que va a ser igual a la totalidad de la carga en el vacío. Como vemos, seguramente densidad de flujo eléctrico va a tener que incluir a la permitividad en el vacío. Por otra parte tenemos la ley de Gauss del campo magnético. Experimentalmente se llegó al resultado de que los campos magnéticos, a diferencia de los campos eléctricos, no comienzan y terminan en cargas diferentes. Es decir, acá tenemos un punto de campo magnético y vamos a ver que hay un norte y hay un sur. No es que el norte está separado del sur, sino que un campo magnético se originan y terminan en el mismo punto. Esta ley primordialmente indica que las líneas de los campos magnéticos deben ser cerradas, como vemos en la imagen. No existen líneas divergentes, sino que son cerradas. Sobre una superficie cerrada, sea cual sea esta, no se puede encerrar una fuente o un sumidero de campo magnético en forma aislada. Esto expresa que no existen los que se denominan los monopolos magnéticos. A diferencia de los polos eléctricos, no hay monopolos magnéticos. No podemos tener un sur separado de un norte. Al encerrar un dipolo en una superficie cerrada, no sale ni entra flujo magnético. Esto es lo que se denomina un dipolo. Un pedazo de imán, por ejemplo, es un dipolo que tiene sus dos polos, el polo norte y el polo sur. Por lo tanto, el campo magnético no diverge,
no sale de la superficie. Entonces, la divergencia es cero. Lo vamos a expresar en forma diferencial a este concepto, que la divergencia es cero, diciendo simplemente que la divergencia del campo magnético es igual a cero, donde en este caso B es la densidad del flujo magnético, que también se denomina inducción magnética. Entonces, la divergencia del flujo magnético es igual a cero. El campo no diverge, es decir, que la divergencia del campo inducido, del flujo magnético, es nula. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a plantear la forma integral expresándolo inicialmente desde la forma diferencial. Entonces vamos a plantear una integral como esta. Entonces la integral de superficie de el flujo magnético va a ser igual a cero. De esta forma ya hemos obtenido las formas integrales y las formas diferenciales de las leyes de Gauss para el campo eléctrico y magnético. En el caso de que las cargas estén en medios materiales, es decir, no en el vacío, y asumiendo que estos medios materiales son lineales, homogéneos, isótropos, no dispersivos, en ese caso va a ser una relación entre los vectores de intensidad eléctrica e inducción magnética a través de dos parámetros conocidos como la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética. Y en este caso tendremos que la densidad va a ser lo que hemos hablado, epsilon por el vector de campo eléctrico. Y epsilon es el producto de epsilon 0, que es la permitividad en el vacío, multiplicado por la permitividad relativa del medio. Entonces tenemos el factor epsilon, que es el producto de las dos permitividades, multiplicado por el vector de campo eléctrico. De la misma forma, el campo, el flujo magnético va a ser igual a mu, que es lo que se denomina la permeabilidad magnética, multiplicado por el campo magnético. Y en ese caso, el flujo o la inducción magnética va a ser mu en el vacío por el mu relativo multiplicado por la intensidad del campo magnético. De esta forma vamos a analizar cómo nos quedan las ecuaciones de Maxwell. Tenemos la ley de Gauss en forma de campo eléctrico. Decíamos que la totalidad del flujo eléctrico que pasa por una superficie es igual a la densidad de carga eléctrica dentro de la superficie dividido la permitividad en el vacío. Y en forma diferencial lo habíamos visto que es la divergencia del campo eléctrico es igual a lo que dijimos en la totalidad de la carga, la densidad de la carga sobre la permitividad del vacío. La otra ley de Gauss que vimos es para el campo magnético. En este caso vimos que la totalidad del flujo magnético que hay en una superficie era igual a cero porque no podía diverger, sino que tenía que quedar dentro de esa superficie cerrada. Por lo tanto, es igual a cero el campo magnético total. Esto expresado en forma diferencial decía que la divergencia del flujo magnético es igual a cero. La ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday nos habla sobre lo que se denomina la inducción electromagnética. Es la que origina
una fuerza electromotriz en un campo magnético. Es lo que denominamos en electrotecnia FEM, fuerza electromotriz. Es habitual también llamarla la ley de Faraday-Lenz en honor a Heinrich Lenz, ya que el signo menos que aparecerá en la ecuación proviene de la ley de Lenz. Este es Lenz y este es Michael Faraday. Si hay un campo magnético variable con el tiempo, una fuerza electromotriz es inducida en cualquier circuito eléctrico. Esta fuerza es igual a menos, por un signo negativo, la derivada temporal del flujo magnético. Expresado esto en forma de ecuaciones, dice que habiendo un campo magnético variable con el tiempo, por eso ponemos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, va a haber una fuerza electromotriz FEM con un signo negativo. Ahora, teniendo en cuenta que el flujo magnético, habíamos dicho que es la integral de superficie de la totalidad del flujo magnético con respecto por la derivada de superficie, y que la fuerza electromotriz está involucrando un campo eléctrico y que los campos eléctricos es la integral cerrada del campo eléctrico por una determinada zona de integración, eso es la fuerza electromotriz, o sea, la totalidad del campo eléctrico, vamos a transformar la ley de Faraday en lo siguiente. Que la integral cerrada del campo eléctrico es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la integral de superficie del flujo magnético. Y acá tenemos una expresión completa de la ley de Faraday-Lenz. Lo que indica que un campo magnético que depende del tiempo implica la existencia de un campo eléctrico. El signo negativo explica que el sentido de la corriente inducida es tal que su flujo se opone a la causa que lo produce, compensando así la variación del flujo magnético. Dicho de otra manera, la ley de Faraday-Lenz, que está expresada aquí, nos dice que si tenemos un campo magnético que es variable en el tiempo, vamos a tener un campo eléctrico inducido. Vamos a plantear en forma diferencial la ley de Lenz. Para esto usamos algo que en el cálculo vectorial, el operador rotacional o rotor es un operador vectorial que muestra la tendencia de un campo vectorial a inducir rotación alrededor de un punto. Es decir, que si un vector de campo lo que produce es un efecto de rotación, entonces el operador que nos va a estar identificando este efecto va a ser el operador rotacional. Habíamos visto antes el operador de divergencia y ahora vamos a ver otro operador que se llama el rotacional. Entonces este es el efecto de provocar una rotación de los vectores. El rotacional del campo eléctrico es la derivada de la inducción magnética. Esta sería la expresión de la ley de Faraday-Lenz en forma diferencial. Es decir, que el rotacional del campo eléctrico
esto era lo que habíamos visto en la integral como la fuerza electromotriz, o E por dl, va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo del campo magnético, del flujo magnético, de la inducción magnética. Y entonces tenemos aquí la expresión diferencial de la ley de Faraday-Lenz. Volvemos a las ecuaciones de Maxwell y entonces tenemos que la ley de Faraday expresada en forma integral nos decía que la integral cerrada en una cierta curva del campo eléctrico era la menos derivada con respecto al tiempo del campo magnético, y eso expresado en forma diferencial nos dice que el rotacional del campo eléctrico entonces ya está poniendo una característica del campo eléctrico, que acá lo tenemos en forma integral. Acá ya lo estamos definiendo no solo que es un campo eléctrico, sino que a través del operador nabla por nos está diciendo que es rotacional, es igual a la variación del campo magnético, del flujo magnético con respecto al tiempo. Es decir, ratificamos que si no hay una variación del campo magnético con respecto al tiempo, no hay una corriente inducida. Ampliando la definición, la interpretación de la ley de Faraday, podemos decir que si existe una variación del campo magnético B, entonces va a provocar un campo eléctrico E. O bien, la existencia de un campo magnético no estacionario en el espacio libre provoca circulaciones del vector E. Es decir, que varíe, pero no en su valor, sino que varíe en su posición el campo magnético. Ahora, si tenemos presencia de cargas libres, como por ejemplo electrones, el campo eléctrico puede desplazar las cargas y producir una corriente eléctrica. Esta ecuación lo que hace es relacionar los campos eléctricos y magnéticos y tiene otras aplicaciones como por ejemplo los motores eléctricos y los generadores eléctricos y explica su funcionamiento. Vamos a empezar con la ley de Ampère. Acá lo tenemos a Jean-Marie Ampère, que era un físico francés. La ley de Ampère nos dice que existe un campo magnético B a lo largo de una curva cerrada C. Tenemos un campo magnético B a lo largo de una curva cerrada C, expresado en forma integral. Tenemos un campo magnético B en una curva cerrada C, esto está enmarcado por la integral cerrada, que es igual a la densidad de corriente J sobre la superficie encerrada en la curva C, o sea la superficie S. Acá tenemos la superficie S, que es en donde vamos a ver la densidad de corriente J. Acá tenemos la corriente y cuando la corriente la consideramos en una superficie la estamos llamando corriente J, densidad de corriente J. Entonces, vamos a tener un campo magnético B en una superficie cerrada, en una curva cerrada, que va a ser igual a mu0 por la integral de la superficie de la densidad de corriente J. Dicho de otra manera, si circula una corriente, esta corriente lo va a hacer dentro de una superficie, que va a ser ds, esa corriente origina un campo magnético. Eso es lo que dice la ley de Ampère. El solo hecho que existe una corriente, aunque sea continua, implica la generación de un campo magnético. La ley de Ampère
como hemos visto, es válida para corrientes continuas, ya que en este caso J es una corriente continua. Entonces vamos a tener un campo magnético constante. Pero cuando esta relación se la considera con campos que sí varían a través del tiempo, se llega a cálculos erróneos como el de violar la conservación de la carga. Maxwell corrigió esta ecuación para lograr adaptarla a campos no estacionarios. Y entonces aparece este término, en donde, aparte de una densidad de corriente, como ya teníamos, estamos incluyendo la variación, por eso tenemos la derivada de ese campo, de un campo eléctrico dentro de una superficie considerada. Es decir, tenemos una corriente, una densidad de corriente que es corriente continua, pero también estamos considerando el efecto que tiene una variación de corriente. Entonces, por eso estamos aplicando la derivada con respecto al tiempo. Es decir, son campos eléctricos variables que también van a producir campos magnéticos. Es decir, que la ley de Ampère reformulada por Maxwell contiene que vamos a tener campos magnéticos no solo generados por corrientes continuas, sino por corrientes de tipo alterno o variable. Expresada en forma diferencial, esta ecuación explica que si se tiene un conductor, por ejemplo un alambre recto que tiene una densidad de corriente J, esta provoca la aparición de un campo magnético B que va a ser rotacional alrededor del alambre y que el rotor de B apunta en el mismo sentido que J. Esto lo podemos analizar con la regla de la mano derecha, donde vamos a tener un rotor y el dedo principal, el dedo pulgar, apunta en dirección del rotor. Por lo tanto, planteemos en forma diferencial cuál va a ser la ley de Ampère ya reformulada por Maxwell. Y entonces vamos a tener que el rotor de B va a ser igual a μ0, que es la permeabilidad magnética en el vacío, multiplicado por la densidad de campo J, más μ0 por ε0 por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Este es el factor de campo eléctrico variable y este es el factor de campo eléctrico constante. Y el otro aspecto es que el resultado va a ser un campo magnético de características rotacionales. Por lo tanto, volvemos a nuestras ecuaciones de Maxwell y tenemos que la ley de Ampère generalizada va a ser la que hemos planteado, es decir, que la integral en una curva cerrada de el campo magnético total va a ser igual a μ0 por la integral de superficie de una densidad con respecto a esa superficie más μ0 por ε0 por la derivada con respecto al tiempo de la integral de superficie de un campo eléctrico cualquiera con respecto a esa superficie. Y en forma diferencial vamos a ver que el rotor del campo magnético va a ser μ0 por la densidad más μ0 por ε0 por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Y de esta forma tenemos completadas las 4 expresiones de las ecuaciones de Maxwell. Estas 4 ecuaciones, junto con lo que vamos a ver que es la fuerza de Lorentz, aquí está Lorentz, son las que explican cualquier tipo de fenómeno electromagnético. Una parte importante es la fortaleza de las ecuaciones de Maxwell, es que permanecen invariantes en cualquier sistema de unidades, salvo de pequeñas excepciones, y que son compatibles con la relatividad especial y general. También Maxwell descubrió que la cantidad C, 1 sobre la raíz cuadrada de ε0 por μ0, es decir, permitividad en el vacío por la permeabilidad en el vacío, nos da la velocidad de la luz en el vacío, por lo que se comprueba
que la luz es una forma de radiación electromagnética. Podemos incorporar que la velocidad de la luz tiene el símbolo C, es 2,99 por 10 a la 8 metros por segundo, que es una definición, que epsilon 0 es la permitividad, que es 8,854 por 10 a la menos 12, expresado en faradios por metros, que es de tipo derivado, es decir, es una derivación de definiciones, y que la permitividad magnética mu0 es 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro, y también es una definición. Completamos con la tabla de las ecuaciones de Maxwell. Con esto ya tenemos un panorama para poder trabajar sobre otros aspectos relacionados con las ecuaciones de Maxwell que nos van a llevar a los campos radiados. Bien, vamos a descansar un momento, hemos terminado con esta clase y vamos a ir a una ronda de preguntas. Tomo un descansito de 5 minutos antes de comenzar a contestar las preguntas. Prosigue el video y al final de cada diapositiva de preguntas detenga el video después de que aparezca la respuesta. Vamos, los flujos de campos eléctricos se generan a partir de cargas eléctricas, polos eléctricos, dipolos eléctricos, y la respuesta es polos eléctricos. Los flujos magnéticos producidos por dipolos son convergentes, divergentes, rotacionales o son líneas cerradas. La respuesta es líneas cerradas. Si consideramos un área cerrada en donde está inmerso un imán y analizamos la totalidad del flujo magnético, este será máximo, mínimo, cero o depende de la intensidad del campo magnético H. Detenga el video. La respuesta es 0. 4. La naturaleza de la ley de Ampère resulta aplicable a densidades de corriente continua, corrientes lineales continuas, corrientes alternas o densidades de corriente alterna. Detenga el video. La respuesta es densidades de corriente continua. El término adicional, que es el máximo logro de Maxwell, se refiere a la ley de Faraday, la ley de Gauss de campos eléctricos, la ley de Gauss de campos magnéticos, a la ley de Ampère o a la ley de Lenz. Detenga. La respuesta es la ley de Ampère. 6. El término adicional llamado corriente de desplazamiento se refiere a campos eléctricos variables en el tiempo, campos magnéticos variables en el tiempo, campos magnéticos variables en el espacio, campos eléctricos variables en el espacio o a densidades de campo eléctrico variables en el tiempo. Detenga el video. La respuesta es densidades de campo eléctrico variables en el tiempo.
7. La ley de Faraday-Lenz especifica que el valor de campo eléctrico resultante es de tipo rotacional, divergente, constante, integral. La respuesta es rotacional. 8. La relación de la permeabilidad y permitividad en el vacío comprueba la existencia de ondas electromagnéticas, la naturaleza electromagnética de la luz o la exactitud del cálculo de la velocidad de la luz. Detenga el video. La respuesta es naturaleza electromagnética de la luz. En el descubrimiento que hace Maxwell, lo único que hace es comprobar que la luz tiene naturaleza electromagnética. 9. El vector de campo magnético establecido en la ley de Ampère ampliada es de tipo divergente, convergente, rotacional o de convolución. Detenga el video. La respuesta es rotacional. 10. La densidad de campo eléctrico involucra y se refiere a un campo eléctrico en el vacío, en un medio determinado de permitividad, en donde la permeabilidad es despreciable, en donde la permeabilidad es importante, y la respuesta es en un medio determinado de permitividad. La permeabilidad en la densidad de campo eléctrico no tiene nada que ver. Con esto concluimos esta lección de ecuaciones de Maxwell. Bien, vamos a abordar ahora lo que corresponde a la radiación por campos electromagnéticos. Vamos a recordar algunas cosas que estuvimos viendo, y lo cual es la ley de Ampère, ya expresada únicamente en forma diferencial como el vector rotacional de la intensidad de campo magnético, y que es igual a la densidad de corriente más el término adicional de la ecuación de Maxwell, que es la variación de la densidad o del desplazamiento del campo magnético, del campo eléctrico con respecto al tiempo. La ley de Faraday, que es el rotacional del vector de campo eléctrico, y que es igual a menos la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Por eso está esta derivada. Y la ley de Gauss en sus dos formas, la ley de Gauss de la electricidad, que dice que la divergencia del desplazamiento de campo eléctrico es igual a la densidad de carga total volumétrica. Y la ley de Gauss magnética dice que la divergencia del flujo de campo magnético va a ser igual a 0. En estos casos, el campo eléctrico E está expresado en voltios por metro, la intensidad en ampere por metro, el desplazamiento va a estar asociado a las cargas, por lo tanto es coulomb sobre metro cuadrado. El flujo de campo magnético B está expresado en Weber por metro cuadrado, que es Tesla. La densidad de corriente J es ampere sobre metros cuadrados, por eso es que a veces se asocia el desplazamiento con la densidad de corriente, pero vamos a usar más la densidad de corriente, y la densidad de carga ρ en coulomb por metro cúbico. Entonces, habiendo recordado estos valores, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver las ecuaciones de Maxwell para campos armónicamente variables. Es decir, que si tenemos una onda armónica, por ejemplo una onda sinusoidal,
que es el campo eléctrico E y el flujo magnético B. Tendremos que las derivadas respecto al tiempo se transforman en productos por el factor J omega. Es decir, teniendo un campo eléctrico armónico E o un campo magnético B, vamos a tener que van a transformarse estos campos afectados por el factor J omega, que es el que da básicamente la característica sinusoidal, ya que omega es 2pi por la frecuencia. Las ecuaciones de Maxwell entonces van a transformarse un poco. Las dos de Gauss no tienen una transformación porque no existe variaciones en ellas de los campos. Sin embargo, la ecuación relacionada con la ley de Faraday, en donde tenemos que el rotacional del vector de campo eléctrico va a ser igual a J omega por mu por la variación de la intensidad de campo magnético. Recordemos que mu por la variación por la intensidad de campo magnético es justamente B, que es el flujo magnético. Y en el caso de la ley de Ampère generalizada, con el agregado que hizo Maxwell, tenemos que el rotacional del vector de H va a ser igual a la densidad, que era el término que había planteado originalmente Maxwell, más la variación en un formato armónico de el campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico multiplicado por epsilon nos estaba dando el valor D, donde D es justamente el desplazamiento eléctrico. Entonces, epsilon por E nos da el desplazamiento eléctrico. Vamos a ver entonces la ecuación de onda para el campo eléctrico. Ahora ya tenemos una señal sinusoidal, es decir, tenemos una onda sinusoidal, y entonces vamos a ver cuál será la ecuación de onda para este campo eléctrico. Tenemos aquí nuestras ecuaciones de Maxwell para señales armónicas. Vamos a tomar la ley de Faraday inicialmente. Y teniendo la ley de Faraday, se va a aplicar el operador rotacional, y de esa forma, aplicando el rotacional a la ley de Faraday expresada en forma diferencial, lo que se obtiene es el campo eléctrico, es decir, el rotacional de la expresión de la ley de Faraday en forma diferencial. Entonces, aplicamos el rotacional al vector rotacional del campo eléctrico y obtenemos lo siguiente. Vamos a considerar ahora la ley de Ampère, porque tenemos ahora aplicado también el rotacional al campo H, y el rotacional del campo H está expresado como la densidad más J omega epsilon E por la ley de Ampère completa, y entonces vamos a reemplazar y vamos a tener en cuenta una identidad vectorial. Esta identidad vectorial dice que el rotacional de A es igual a la divergencia del producto de divergencia de A menos la divergencia cuadrada de A. Por lo tanto, nuestra ecuación se convertirá por el lado de esta igualdad. Vamos a reemplazar, luego de J omega mu, vamos a reemplazar por su igual al rotacional del campo H debido a la ley de Ampère. Entonces nos va a quedar de esta forma, y vamos a aplicar la identidad
para el rotacional del rotacional y nos va a quedar la divergencia doble del campo eléctrico menos la divergencia al cuadrado del campo eléctrico. Lo cual nos deja finalmente, y aplicando también la ley de Gauss sobre el final, nos deja que la divergencia cuadrada del campo eléctrico más omega al cuadrado mu e, hemos pasado este término al otro lado, es igual a j omega mu j más la divergencia de la densidad sobre epsilon. Y de esta forma tenemos una ecuación diferencial de segundo grado que es la solución o es la ecuación del campo eléctrico. Lo mismo vamos a hacer para el campo magnético. En vez de tomar la ley de Faraday, vamos a tomar la ley de Ampère completa. Vamos a aplicar el rotacional para convertir una onda en un campo magnético. Vamos a aplicar la misma identidad, pero esta vez con la ley de Faraday. Y vamos a aplicar la identidad de los campos vectoriales. Y vamos a obtener que la divergencia al cuadrado del campo H más omega cuadrado mu epsilon por h es igual al rotacional de J. En este caso, lo que hemos aplicado es aplicar en J la divergencia. Y de esta forma hemos obtenido esta ecuación que es la del campo magnético para señales armónicas, que es una ecuación diferencial de segundo grado. También nos tenemos que plantear la ecuación de continuidad. Las ecuaciones de Maxwell llevan implícitas lo que se denomina el principio de conservación de la carga. Este principio afirma que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, ni global ni localmente, sino que únicamente se transfiere. Acá tenemos una imagen en donde podemos ver una superficie más una superficie cerrada que va disminuyendo, como lo podría ser, por ejemplo, un capacitor de placas paralelas. Entonces, si una superficie cerrada está disminuyendo, la carga contenida en su interior, debe haber un flujo de corriente neto hacia el exterior del sistema, de este sistema que estamos planteando, y por lo tanto va a haber una densidad de carga ρ y la densidad de corriente J satisfacen una ecuación de continuidad. Es decir, el ρ contenido en esta superficie se va a transformar en un J del otro lado. Por ello es que si tenemos una variación de un campo eléctrico expresado por una corriente, vamos a tener una densidad de corriente del otro lado que también va a responder a esta forma variable. Tomando la forma diferencial de la ley de Ampère, y aplicando la divergencia de esta, es decir, sobre la ley de Ampère aplicamos el operador de divergencia en ambos miembros, teniendo en cuenta que la divergencia del rotacional es 0, la divergencia en rotacional es 0, vamos a tener la divergencia de la densidad más j omega epsilon, y tenemos acá la divergencia del campo eléctrico,
Pero la divergencia del campo eléctrico no es más que la expresión de la ley de Gauss y por lo tanto vamos a tener esta expresión. Esta expresión la podemos, que está igualada a 0, para campos armónicos. Y cuando se trata de corrientes continuas es la misma, pero no aparece el J omega, sino simplemente aparece la variación de la densidad con respecto al tiempo, y la ecuación de continuidad puede expresarse también en forma integral, en donde tenemos la densidad y la variación de carga con respecto al tiempo. Esta es la ecuación de continuidad que nos ratifica que cuando tenemos un campo eléctrico variable y existe una suerte de discontinuidad eléctrica, es decir, por ejemplo, tenemos un capacitor o un corte en ese cable, vamos a tener sí o sí una variación de corriente que nos va a generar que la carga no se pueda almacenar, sino que tenga que continuar en el otro extremo. Ahora vamos a analizar las ecuaciones de Maxwell en antenas. Las ecuaciones de Maxwell, juntamente con la ecuación de continuidad, son las que gobiernan el fenómeno de la radiación electromagnética. Lo que se busca es una expresión tal que, dada una distribución de corrientes en una antena, nos permita calcular el campo radiado. También, al calcular el campo radiado, nos va a permitir calcular los parámetros de la antena, es decir, la directividad y, por supuesto, el diagrama de radiación. Acá tenemos un diagrama de radiación, la polarización que tengamos y el ancho de haz. Por supuesto, va a generar también, al saber campos eléctricos y magnéticos, la resistencia de radiación en cada punto. Acá tenemos diferentes distribuciones de antenas, diferente distribución de corrientes de antenas, en este caso una antena en donde la longitud es mucho menor que lambda. Acá tenemos una longitud de antena que es igual a lambda sobre 2, que genera este tipo de distribución. Una distribución que sea aproximadamente igual a lambda, donde en el centro vamos a tener un mínimo de la distribución, o distribuciones diferentes en donde sea mayor que la longitud, sea mayor que lambda, y vamos a tener ya una distribución diferente con varios picos y varios mínimos. Son distribuciones de corriente que hemos visto anteriormente. Las antenas tienen, según su geometría, una determinada distribución de corrientes. Las expresiones de los campos eléctrico y magnético se pueden calcular a partir de la distribución de corriente sobre la antena. Obviamente, nosotros vamos a tener, por ejemplo, esta expresión que vimos anteriormente, en donde una potencia radiada estaba enmarcada dentro de lo que hemos denominado el ángulo sólido y multiplicada o convolucionada con la densidad de corriente en dos ángulos diferentes. Esto, como resultado, nos daba 4pi por r al cuadrado, donde r es la distancia que tenemos desde el punto de observación hacia la antena, y multiplicado por la densidad de corriente, que es básicamente la distribución. Esto nos genera una ecuación general en donde decía que la potencia radiada es un valor K multiplicado por el ángulo sólido, donde el ángulo sólido es el seno por la diferencial de los dos ángulos, azimut y elevación. Vamos a tener algunos dominios de análisis. Estos dominios de análisis
van a estar enmarcados de acuerdo a la distancia en que estemos considerando el análisis con respecto al punto de radiación de la antena. Las ecuaciones de los campos se pueden dividir en dos dominios según la distancia R hacia el punto de radiación. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, acá tenemos un dipolo, vamos a tomar un elemento infinitesimal de z' y entonces de dz' vamos a tener una distancia r hacia el punto en donde estamos observando. Y también vamos a tener en este caso una distancia r chica, que va a ser la distancia desde el centro de coordenadas hacia el punto de observación. Según la distancia vamos a dividir en dos tipos de campos, en campos inducidos y campos radiados. Los campos inducidos van a ser diferentes a los campos radiados y van a delimitar lo que se llaman las regiones, los campos cercanos y los campos lejanos. En el caso de los campos inducidos es donde tenemos K por R mucho menor de 1, o sea, donde K es igual a 2pi sobre lambda y R es la distancia de un punto fuente a un punto del espacio, punto donde queremos calcular el campo. Entonces hay una distancia muy corta entre el punto de análisis y el punto de radiación. Los campos inducidos E y H están en cuadratura de fase, lo que quiere decir que son eléctricamente cercanos a la antena y en este caso predomina el campo denominado reactivo. En esta zona es la que determina lo que se denomina el comportamiento reactivo de la antena. En contraposición tenemos los campos radiados, que es cuando la distancia es muy grande, es mucho mayor que cero, y permiten calcular todas las características fundamentales de la antena, como lo es el diagrama de radiación, la directividad, la resistencia de radiación y la polarización. ¿Cómo vamos a efectuar el cálculo de los campos radiados? Bien, para esto tenemos dos caminos. Un camino es el de hacer la integración y diferenciación a partir de fuentes como son la densidad de carga y la densidad de corriente y llegar a los campos radiados eléctrico y magnético, o bien por un sistema de dos pasos en donde tenemos un sistema de integración que nos va a llevar a los vectores potenciales, ya vamos a ver qué son, vector escalar y vector potencial, y luego diferenciando estos vectores escalar y potencial vamos a llegar a nuestros campos radiados E y H, o sea, el eléctrico y el magnético. La vía 2 utiliza funciones que se denominan auxiliares y que son las llamadas potenciales. Estas potenciales son herramientas matemáticas que simplifican el cálculo de los campos radiados. ¿Cuáles entonces serán los pasos para el cálculo? Para determinar el campo electromagnético de un dipolo elemental se siguen tres pasos. Primero hay que determinar el potencial magnético, o bien eléctrico también podría ser, pero en general el potencial magnético A de una distribución de corrientes J. Es decir, partiendo de una distribución J en la antena, vamos a llegar al potencial magnético, que es un vector que se llama A. Segundo, pasar el potencial magnético de coordenadas cartesianas, donde hemos comenzado el análisis, a coordenadas esféricas. Tercero, encontrar el campo magnético H a partir de este vector potencial A. Y por último, encontrar el campo eléctrico a partir del campo H. Vamos a hablar entonces de las funciones potenciales. Para el cálculo de los campos se utilizan unas funciones matemáticas, como hemos dicho, que son auxiliares y que se denominan potenciales. Estas funciones
tienen como único objetivo simplificar los cálculos. Entonces se han introducido dos conceptos, los conceptos de potencial vector, que es A, y potencial escalar, que es φ. El potencial vector A. Este potencial vector se puede definir teniendo en cuenta algo muy simple de la ley de Gauss para el flujo magnético. Acá tenemos la ley de Gauss para el flujo magnético. Dijimos que la divergencia del flujo magnético es igual a 0. Si se define B como el rotacional de un vector, que en este caso será justamente el vector potencial A, es decir, que definimos esto, definimos que B va a ser el rotacional del vector potencial A, entonces se cumple que la divergencia de un rotacional es 0. La divergencia de un rotacional es 0. Por tanto, se cumple la ley de Gauss para el potencial vector A. La divergencia de un rotacional es 0. Entonces tenemos la divergencia de B es igual a 0, que es la ley de Gauss. Y si reemplazamos B por el rotacional del vector potencial A, entonces nos va a dar igual a 0, con lo cual podemos definir tranquilamente que el flujo magnético B es igual al rotacional del vector potencial A. En el caso del escalar φ, el potencial escalar se puede definir a partir de la ley de Faraday y de la definición del potencial vector que hemos visto anteriormente. Tenemos acá la ley de Faraday. Vamos a tener en cuenta que B es igual a mu por H y que B es igual al rotacional del vector A, del vector potencial A. Reemplazando, vamos a tener que el rotacional del campo eléctrico E, del campo eléctrico, es igual a menos J omega. Acá se introduce mu por el rotacional del vector potencial A, reemplazando en este caso a H. De esta forma vamos a hacer un pasaje de términos y llegamos que el rotacional de el campo eléctrico menos J omega por el potencial vector A va a ser igual a 0. Teniendo en cuenta que el rotacional del gradiente de una función es 0, se va a poder definir el potencial escalar como. En este caso haríamos el rotacional del gradiente y en este caso vamos a poder definir el potencial escalar como el campo eléctrico E menos J omega por el potencial vector. O lo que es lo mismo que el campo eléctrico E, la intensidad de campo eléctrico es menos J omega por el potencial vector menos la divergencia de un escalar, que es el vector escalar, potencial escalar. Veamos cómo quedan las funciones de Maxwell con los vectores potenciales, con las funciones potenciales. Hallamos que con la introducción de estas cantidades, las ecuaciones de Maxwell quedan reducidas solo a dos, puesto que la ley de Gauss para el campo magnético y la ley de Faraday quedan satisfechas por la definición. En este caso, la ley de Gauss para el campo eléctrico, escrita en términos de los potenciales, va a quedar como menos la divergencia al cuadrado del potencial escalar menos la derivada con respecto al tiempo de la divergencia del vector potencial A, que va a ser igual a la densidad sobre epsilon 0.
Y la ley de Ampère generalizada va a tener una forma parecida, que va a ser la divergencia doble del potencial vector A menos la divergencia al cuadrado del potencial vector A, va a ser igual a la permeabilidad en el vacío por la densidad menos permeabilidad y permitividad en el vacío por la derivada con respecto al tiempo de la divergencia del potencial escalar más la derivada del vector potencial A con respecto al tiempo. Sería una generalización de la ley de Ampère utilizando solamente los vectores potencial y escalar. Ahora podemos obtener entonces las ecuaciones de onda en función de los potenciales vector y escalar. Ya le habíamos obtenido a las ecuaciones de onda, pero ahora, como hemos introducido estas funciones potencial, lo vamos a trabajar directamente con estos valores. Comenzamos con la ecuación de onda para el potencial vector eléctrico y seguiremos con la ecuación de onda para el potencial escalar eléctrico. Veamos para el potencial vector eléctrico. Partimos de la ley de Ampère. Vamos a tener en cuenta el que B es igual al potencial vector A, el rotacional, y que la intensidad, el flujo magnético es igual a mu por h. Y también vamos a tener en cuenta la definición del campo eléctrico en función de los potenciales, del potencial vector A y del potencial escalar, phi. Reemplazamos en ambos lados de la ecuación y vamos a tener que tendremos el rotacional del rotacional de A, reemplazando a H, igual a mu J. Este mu apareció porque hemos tenido que multiplicar ambos miembros de la ecuación por mu para que satisfaga que H es igual a B, que H por mu es igual a B y poder usar el vector potencial. Entonces hemos tenido que multiplicar en ambos miembros por mu, por eso es que J aparece multiplicada por mu, más J omega epsilon multiplicada por mu, por la definición del campo eléctrico en función de los vectores potencial y escalar. Teniendo en cuenta la identidad vectorial que ya hemos trabajado, nos va a quedar la ecuación del campo eléctrico, del vector campo eléctrico en función de los potenciales. De esta forma tendremos la divergencia al cuadrado de A potencial más omega cuadrado por mu epsilon por A igual a mu J más la divergencia de la divergencia del potencial A más J omega mu epsilon por el potencial escalar. Y de esta forma tenemos una ecuación de segundo grado para el potencial vector eléctrico, en este caso que vamos a poder resolver. En el caso del potencial escalar eléctrico, vamos a utilizar la ley de Gauss para el campo eléctrico y se obtiene una ecuación de onda para el potencial escalar. Partimos de la ley de Gauss, aplicamos el potencial eléctrico y obtenemos también una ecuación de segundo grado, una ecuación diferencial de segundo grado, en donde vamos a tener justamente la densidad de carga sobre epsilon. También tenemos que hablar de la condición de Lorentz. La condición de Lorentz nos va a servir para simplificar las ecuaciones de las ecuaciones de onda para el potencial escalar y el vector potencial eléctricos. La condición de Lorentz dice que la divergencia del potencial vector A más J omega por mu por epsilon por
el potencial escalar es igual a 0. Se ha definido el campo magnético a partir del rotacional del potencial vector, pero también es necesario definir su divergencia. De aquí la ecuación esta. Es decir, no solamente definimos el campo magnético a partir del rotacional, como empezamos, sino a través de su divergencia. Esta es la ecuación de Lorentz. Esta relación se denomina condición de Lorentz y está relacionada con el hecho de minimizar la fuerza de Lorentz. Por eso es que se la hace igual a 0. Esta fuerza es la que un campo B ejerce sobre una carga eléctrica Q que se mueve con una velocidad V y viene dada por la expresión de la fuerza igual a la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Y es una fuerza lateral que se ejerce sobre las cargas eléctricas y que vendría a alterar las ecuaciones de Maxwell, a menos que se aplique este término y se lo minimice en 0. Bajo esas condiciones vamos a ver cuáles son las nuevas ecuaciones de onda de los potenciales eléctricos. Aquí teníamos la del potencial del vector potencial eléctrico y la del potencial escalar eléctrico. Entonces vamos a aplicar la condición de Lorentz justamente allí. Este término queda disminuido, de hecho queda 0 directamente, y nos queda así la ecuación del vector potencial. Lo mismo hacemos en el potencial escalar, en donde también aplicamos la condición de Lorentz, y entonces se anula completamente el término. De esta forma obtenemos una simplificación de las ecuaciones para el vector potencial y para el potencial escalar, que nos quedan simplificándolas como las que vemos aquí, es decir, una ecuación diferencial de segundo grado mucho más simple. En una igualado a la densidad y en el otro igualado a la densidad de carga. Entonces vamos a ir a encontrar la solución a la ecuación de onda de forma que se pueda calcular el potencial vector A partir de J. Vemos que teóricamente es posible, teniendo una distribución de corrientes en la antena J, calcular el potencial vector. Supongamos que tenemos un elemento infinitesimal de corriente situado al origen y alineado con el eje Z. Entonces en ese caso vamos a tener que el potencial vector va a estar en función de Z y será un AZ. Nuestra ecuación de onda, por ser de tipo esférica, va a ser una divergencia al cuadrado del vector potencial AZ más omega cuadrado AZ igual a 0. Esta ecuación es válida en cualquier punto del espacio excepto en el origen, que es donde se encuentra la fuente. Como el elemento es infinitesimal, el problema presenta una simetría esférica, de forma que AZ va a ser AZ en función del radio. Entonces la ecuación va a pasar a ser una ecuación de AZ, en donde resolviéndola tendremos 1 sobre la distancia r al cuadrado por la derivada con respecto a la distancia de r al cuadrado por la derivada de AZ con respecto a r. Esto, la doble derivada, debido a que la ecuación diferencial está en segundo grado, más omega cuadrado por mu epsilon AZ igual a 0.
Esta ecuación diferencial de segundo grado va a tener dos soluciones dadas por las condiciones de Green. Una solución va a ser una constante C sobre R por E a la menos J KR y otra C sobre R por E a la más J KR, donde C es 1 sobre 4pi, donde K es igual a omega por la raíz cuadrada de la permeabilidad multiplicada por la permitividad, donde R obviamente es la distancia, y esta ecuación, esta solución se va a descartar porque tiende a infinito con la distancia, es decir, se va incrementando. Vemos que R va a ir incrementando y por supuesto en una distancia infinita esta solución va a ser infinita. Por lo tanto, descartamos esa solución y nos queda esta solución, en donde el valor del potencial vector en función de z es E a la menos JKR sobre 4pi R. ¿Qué pasa si la fuente no estuviera en la posición del centro de coordenadas, sino que estuviera de alguna forma que R sea distinto de R chiquita? R grande es una posición diferente. En ese caso tendríamos que tomar directamente el vector R grande, la distancia R grande, no la distancia R chiquita, que recordemos es la distancia que hay hacia el centro de coordenadas. Entonces, si la fuente no está centrada en el origen, el término de fase y de atenuación no es el vector R, sino el R grande, el cual tiene como módulo la distancia entre la fuente y el punto de observación. Vemos acá que podríamos tener que el punto que estamos considerando no está en el centro de coordenadas, en donde teníamos la distancia R, sino que está en un punto R'. La distancia va a ser R grande. Este R' puede ser en cualquier dirección, puede tener componentes como en este caso en Y y en Z, o también podría tener componentes en X, Y y Z, es decir, puede estar en cualquier lugar. En este caso le estamos dando componentes en Z. Es prácticamente decir que la distribución de corriente va a pasar por este punto, ¿no? Supongamos que tenemos la antena alineada con Z, podemos decir que acá por este punto va a pasar nuestra distribución de corriente. Entonces tendremos coordenadas en X', Y' y Z'. X, Y no tienen en este caso valores, pero sí los va a tener Z, que va a tener la altura H. Entonces en este caso a Z, que hemos dicho que está en función de R, va a pasar a ser una ecuación en donde vamos a tener que considerar para la solución del potencial vector las tres dimensiones, es decir, menos JK, X cuadrado más Y cuadrado más Z menos H al cuadrado sobre 4pi, y en vez de R, X cuadrado más Y cuadrado más Z menos H al cuadrado, es decir, el módulo. Y en coordenadas esféricas tendremos E a la menos JK, R al cuadrado más menos 2R coseno de teta H más H al cuadrado. Esto es justamente cambiar las coordenadas del vector potencial, del potencial vector, a coordenadas esféricas. Partimos de coordenadas cartesianas y vamos a coordenadas esféricas. Si la fuente está polarizada en X, el vector será AX, y si está polarizada en Y, será AI. Si tenemos más de una fuente, el vector A deberá ser entonces la suma de cada infinitésimo de corriente y por lo tanto una integral. Es decir, tendremos que considerar una integral volumétrica de un factor mu j multiplicado
por el vector potencial con respecto a una integral volumétrica. Es decir, tendremos que considerar todas las posibilidades de esa fuente. Y tendremos que tener en cuenta, por supuesto, el vector primado R'. Como dijimos, R' es un vector que puede tener diferentes dimensiones. Tengamos en cuenta que la distribución no necesariamente va a ser lineal. Vamos a tener que trabajar con un R' y por lo tanto con una integral de volumen. Cualquier distribución de corriente de una antena se puede considerar como una superposición de dipolos infinitesimales. Realizando la superposición de los campos, tenemos entonces la herramienta matemática para poder calcular no solo los campos lejanos de una distribución de corriente arbitraria, sino también los más próximos. En el caso que H sea mucho menor de lambda, tenemos lo que se llama el dipolo infinitesimal. En este ya no consideramos prácticamente la densidad con respecto al vector R', sino simplemente un pequeño valor de corriente en el sentido Z. Y en este caso, la distancia se aproxima a R. Entonces, bajo estas condiciones, el potencial vector va a ser igual a mu por J por el vector, por todo el potencial con respecto al volumen, y va a ser simplemente la integral, ya no de volumen, sino de línea, entre menos h sobre 2 y h sobre 2, los extremos que tiene el dipolo infinitésimo. Por mu, por iz, ya no va a ser j, sino va a ser iz, y nos va a dar mu por i por h, por e a la menos jkr sobre 4 pi r por el vectorcito z. Es decir, una solución muy sencilla. Es preciso calcular entonces la divergencia de la divergencia de A. Vamos a usar coordenadas esféricas y vamos a hablar de AR y de Aθ. ¿Por qué tenemos que calcular esto? Porque tenemos que ir a la tercera etapa, es decir, después de haber calculado el campo potencial, el vector potencial, nos vamos a coordenadas esféricas y ahora tenemos que hacer la operación de diferenciación. Por eso es que calculamos la divergencia. Hacemos esta diferenciación, sumamos ambos resultados y se llega concretando a las ecuaciones de ER y de Eθ y también la de Hφ. Observamos que en todos los casos vamos a tener que la variación resulta con respecto a la inversa de la distancia, es decir, que varían con la inversa de la distancia. Son directamente proporcional a la altura, a la corriente, en todos los casos, y tendrán distintas formas dadas fundamentalmente por la forma cosenoidal, por la forma senoidal y por la forma senoidal. El análisis de los resultados de estas ecuaciones, donde nos da el campo radial
el campo en θ y el campo magnético en φ se puede expresar como lo que denominamos los campos lejanos y los campos cercanos. Observando este análisis, tenemos que a lo lejos tenemos los campos lejanos y cerca tenemos los campos cercanos. La forma que tenemos para los campos lejanos de un dipolo tiene su máximo sobre el centro de coordenadas. En cambio, para los campos cercanos vamos a tener sus máximos en forma axial con el eje del dipolo. Acá tenemos una representación de los campos cercanos que, como dijimos, son de tipo reactivo. La radiación de un dipolo en el campo lejano en el sentido radial va a ser igual a 0 y en el sentido del campo con respecto al ángulo θ va a seguir la forma inversa a la distancia, directamente proporcional a la corriente y a la altura, al tamaño de la antena, y multiplicado por el seno de θ. Vamos a ver que aparece el factor de fase EA-JKR, que va a ser el factor de fase que vamos a analizar en todos los casos. Ahora, esto hemos visto para la antena que es mucho menor que lambda. Para la antena que es mucho menor que lambda, estamos considerando simplemente R, la distancia, y no estamos considerando otra cosa. Ahora, para la antena que es comparable a lambda, cada infinitésimo dipolo que se puede dividir la estructura presenta una atenuación en el campo lejano. Cuando R es mucho mayor que R', donde R' es aproximadamente igual a Z, se considera igual para todos los elementos. En el término de fase, la aproximación es más esmerada. Es decir, en la parte del campo mismo, más o menos vamos a tener el mismo campo. Sin embargo, en la parte de fase, es decir, este valor, el de fase, ya no podemos hacer una aproximación tan explícita. Y entonces hay que considerar el vector R grande. Y lo podemos considerar como que R y R chica son paralelos. Esta es una antena comparable con lambda, en donde vamos a hacer la aproximación que R va a ser igual a R chica menos R' por coseno de alfa, siendo alfa el ángulo que tenemos del vector. Para estas condiciones podemos hacer unas aproximaciones y vamos a llegar a las ecuaciones generales para el campo lejano. El vector radial de campo eléctrico va a ser igual a 0, el vector radial de campo magnético va a ser igual a 0. El vector de campo eléctrico en el sentido del ángulo θ, es decir, el ángulo de elevación, va a ser igual a J omega a θ. Esto nos va a dar el campo magnético θ, que va a ser igual a J omega a phi con respecto a la impedancia del medio. Estos son aproximaciones muy ciertas para el campo lejano. Y de la misma manera, el vector de campo eléctrico en phi, que es el azimut, es J omega a phi, y nos va a dar el campo magnético H en phi, que va a ser menos J omega por a θ con respecto a la impedancia del medio, o sea, los 120 pi. En este caso, A lo vamos a especificar, que es mu por E a la menos JKR sobre 4pi por R multiplicado por N. ¿Qué es N? N es lo que vamos a denominar el vector de radiación o el vector de Poynting. ¿Por qué? Porque el vector de radiación o vector de Poynting nos va a estar implicando
para el campo lejano la verdadera distribución que tenemos en la antena con la verdadera fase que tenemos en cada uno de los puntos. Es decir, que nosotros podemos tomar un valor genérico del vector potencial A que está relacionado con el centro de coordenadas y lo vamos a multiplicar básicamente por la distribución y la fase relativa con respecto al punto de observación, que va a estar dado por la densidad y por la fase real que tenemos. Conclusiones. La impedancia. El campo eléctrico y magnético están en fase. Esto quiere decir que la impedancia en esta zona es real, o sea, es una impedancia de radiación. Por lo tanto, a partir de los campos radiados o campos lejanos, que es lo que se denomina la zona de Fraunhofer, podremos calcular la verdadera resistencia de radiación. Siguiendo este argumento, los campos inducidos están en contrafase, lo que quiere decir que la impedancia es puramente reactiva para los campos inducidos, y por lo tanto, a partir de los campos inducidos se podría calcular la reactancia de la antena. Otras conclusiones son con respecto a la propagación. El campo eléctrico y magnético son transversales en la dirección de propagación, es decir, que como hemos visto no tiene campos de componentes radial. En el espacio libre va a resultar la relación entre el campo eléctrico y magnético es justamente la impedancia del medio. En cuanto al diagrama de radiación, la dependencia angular define el diagrama de radiación. El campo eléctrico, magnético y el vector R van a ser ortogonales, es decir, en el campo lejano tenemos la radiación donde los campos magnético, eléctrico y el vector de radiación son ortogonales. La dependencia con la distancia R de los campos eléctrico y magnético es 1 sobre R, por lo tanto la potencia obviamente va a decaer 1 sobre R cuadrado, o sea, con el cuadrado de la distancia cae la potencia. Vamos a tener entonces nuestras regiones de Fresnel y Fraunhofer y los campos cercanos. En la zona de Fraunhofer, también denominada campo lejano, el diagrama de radiación queda independiente de la distancia y puede considerarse como la transformación espacial de las corrientes. De esta forma, entonces, concluimos el tema de la clase número 6 de campos radiados y su aplicación a las antenas. Hemos visto entonces la generación de los potenciales escalar y el vector potencial. Hemos visto cómo se trabaja en los campos eléctricos y magnéticos basados en estas funciones auxiliares. Luego cómo lo pasamos a coordenadas esféricas, cómo hacemos la diferenciación para obtener los campos eléctricos y magnéticos y sumando todos los factores incidentes tenemos finalmente las ecuaciones de campo eléctrico y magnético a la distancia. Y cuando trabajamos con una fuente no puntual, es decir, con una distribución de antena, entonces vamos a tener que multiplicar estos valores por el vector de Poynting o vector de radiación. Con esto concluimos y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.